Hola estudiantes, les habla su profesor de química, Indalecio Villarraga. En este momento vamos a iniciar la grabación de este video que tiene como propósito brindarles herramientas para comprender la nomenclatura de los ácidos inorgánicos. En las diapositivas y en el desarrollo de esta presentación van a reforzar sus conocimientos y sus habilidades para nombrar y escribir correctamente ácidos inorgánicos. Por el apoyo de los estudiantes que aparecen aquí en esta diapositiva, vamos a iniciar. Digamos primero que los ácidos son una de las funciones químicas más importantes de la química inorgánica. Agrupa a una serie de sustancias que tienen propiedades físicas y químicas específicas. Una de ellas es la de aportar iones hidrógeno al agua cuando se encuentran en solución y marcar en la escala de pH un número inferior a 7. Los ácidos se pueden o se agrupan en dos grandes familias, que son los ácidos hidrácidos y los ácidos oxiácidos u oxáceos. Entonces vamos a iniciar hablando de los ácidos hidrácidos. Aquí les tenemos una corta definición. Los ácidos hidrácidos son compuestos de carácter ácido resultantes de la combinación del hidrógeno con los no metales, pero especialmente de los grupos 6 y 7, o grupos 16 y grupos 17, en los cuales el hidrógeno trabaja con estado de oxidación más 1. Es decir, el hidrógeno en este caso cede un electrón al no metal que tiene número de oxidación más, tiene número de oxidación negativo porque es más electronegativo. Entre las características más sobresalientes de los ácidos hidrácidos encontramos que son compuestos solubles en agua. Recordemos que los hidrácidos son ácidos cuando el hidruro gaseoso se disuelve en agua. Es decir, en estado gaseoso no lo llamamos ácidos, lo llamamos hidruros y pasan a convertirse en ácidos cuando están en solución. No tienen oxígeno en su composición y esa es una de las grandes diferencias con los ácidos oxáceos. Son compuestos binarios formados por dos elementos químicos y se obtienen por disolución acuosa, es decir, el ácido se obtiene una vez el gas hidruro se disuelve en agua. Veamos la fórmula general para escribir estos ácidos, para escribir su fórmula. La H corresponde al símbolo del hidrógeno. La N corresponde a un subíndice que se multiplicará por el exponente que indica el estado de oxidación para que la fórmula quede bien escrita. Y la N mayúscula representa al no metal. Veamos dos ácidos ahí a continuación a la derecha, el HCl y el H2S. Entonces el cloro, en este caso que es más electronegativo, va a la izquierda y a continuación el hidrógeno. Y aquí en este caso el azufre, que es más electronegativo, va a la derecha. El cloro a la derecha, hidrógeno a la izquierda, azufre a la derecha, hidrógeno a la izquierda. Hablamos del ácido clorhídrico y el ácido sulfídrico. Entonces veamos que estos ácidos son compuestos químicos que no liberan gran cantidad de hidrógenos, de iones de hidrógeno, no liberan gran cantidad de iones de hidrógeno. Son menos corrosivos que los ácidos oxácidos y no se disocian totalmente en una solución acuosa. De hecho, por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico, la máxima concentración que alcanza es del 37%, es decir, por cada 100 mililitros de solución, solamente encontraremos 37 mililitros de HCl puro.
¿Cómo se escriben sus fórmulas? Es muy sencillo. Entonces, primero escribimos el hidrógeno y a continuación el no metal. Ahí en el ejemplo estamos mostrando el HCl. El exponente corresponde al número de oxidación. Debemos resaltar que los hidrácidos se forman con el estado de oxidación negativo del elemento del grupo 6 o grupo 7. Para los del grupo 6, el número de oxidación es -2, para el grupo 7 es -1. Así que hay un solo ácido hidrácido con el cloro. El cloro -1, el hidrógeno +1, o sea, el cloro gana un electrón, el hidrógeno cede un electrón, y por eso la fórmula queda HCl. Y su nombre es ácido clorhídrico. Los ácidos hidrácidos llevan el sufijo final, sufijo hídrico, y comienzan con la palabra ácido. Veamos otro ejemplo. El hidrógeno más el flúor, el estado de oxidación del flúor es -1 porque está en el grupo 7. Pues el flúor gana un electrón, el hidrógeno cede un electrón, o sea que se necesita un átomo para un átomo, por lo tanto la fórmula queda HF. Si fuera solamente el gas, lo deberíamos llamar fluoruro de hidrógeno, pero cuando se disuelve en agua, debemos llamarlo ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico. Veamos un ejemplo con un ácido hidrácido del grupo 6, donde está el azufre, selenio, telurio. Son los tres elementos que forman ácidos hidráceos. Aquí, eso no metal tiene número de oxidación -2. Entonces, colocamos el hidrógeno, colocamos el azufre es -2, el hidrógeno +1. Pues si el azufre gana 2 y el hidrógeno cede 1, pues necesitamos 2 hidrógenos para que me quede 2 por 1 más 2 y -2. Recuerden que en un compuesto químico la suma algebraica de cargas positivas y negativas debe ser igual a 0, es decir, electrones ganados igual a electrones perdidos. Este ácido se llama ácido sulfídrico. Cuando el sulfuro de hidrógeno, que es un gas muy conocido que se produce por la descomposición de las proteínas, el olor que emiten los huevos cuando están en descomposición es de sulfuro de hidrógeno. Si ese gas lo disolvemos en agua, obtendremos el ácido sulfídrico, H2S. Tenemos otros ejemplos en las diferentes formas de nombrarlos con otros tipos de nomenclatura. Sin embargo, digamos que estos ácidos, la nomenclatura más utilizada es la nomenclatura tradicional. Y por ahí uno que otro nombre común que lo referencia. Por ejemplo, el HCl sería el ácido clorhídrico y su nombre común es el ácido muriático, muy común, muy utilizado en la casa como un desinfectante para limpiar pisos. Bueno, tenemos el HBr, que es el ácido bromídrico, el H2S, el ácido selenhídrico, y aquí tenemos el ácido sulfídrico. Bueno. Ahora pasamos a otro grupo de ácidos que son los más comunes, los más de mayor utilidad y mayor variedad, que son los ácidos oxácidos. Ácidos oxácidos u oxiácidos. A diferencia de los hidráceos, estos son compuestos ternarios, es decir, están formados por 3 elementos químicos, hidrógeno y oxígeno, y entre ellos dos, un elemento no metálico que siempre va a tener número de oxidación positivo. Pues en este caso, el no metal, su número de oxidación va a ser positivo. Y el hidrógeno siempre con número de oxidación +1 y el oxígeno siempre con número de oxidación -2. Esta es la fórmula general de los ácidos oxáceos, HNMO. H de hidrógeno, NM de no metal y la O de oxígeno, o sea que siempre va a llevar esa secuencia. Ejemplo, H2SO4, HNO3. O sea que si usted ve una fórmula donde empieza por H y termina por oxígeno y en la mitad hay un elemento químico, usted diga ácido. Hay 3 formas o 3 tipos de nomenclatura utilizados para nombrar los ácidos, pero la más común
y la que recomiendo sea la que ustedes aprendan y manejen con mayor fluidez, es la nomenclatura tradicional. Sin embargo, hay que ver los otros tipos de nomenclatura. Vámonos con la nomenclatura sistemática, en la cual utilizamos un prefijo que indica el número de oxígenos. Los prefijos son raíces como di, que significa 2, mono, que significa 1, di, tri, tetra, penta, hexa, que ya lo hemos visto en las funciones químicas anteriores. Bueno, esto lo vemos con un ejemplo. Entonces tenemos acá el H2SO2. Debo recordarles que por cuestiones de la escritura aquí en el computador, este número, estos numeritos, debemos tomarlos como subíndices, o sea, el H2 aquí abajito del hidrógeno y este 2 abajito del oxígeno. Entonces la fórmula me queda H2SO2, que me está diciendo que hay 2 hidrógenos, un azufre y 2 oxígenos. Y vean cómo se nombran en la sistemática. Como hay 2 oxígenos, digo dioxo. Y como hablamos de azufre, decimos sulfato, dioxosulfato. Abajito vemos el H2SO3. Hay 3 oxígenos. Por lo tanto, digo trioxo. Abajito veo 4 oxígenos. Tetraoxo. Y aquí 7 oxígenos. Hectaoxo. Siempre que funcione con azufre va a ser sulfato. Dioxosulfato, trioxosulfato, tetraoxosulfato, hectaoxo disulfato. Porque aquí hay un 2. 2 azufres, entonces debo señalarlo. Hectaoxodisulfato. El número que va entre paréntesis corresponde al número de oxidación del azufre. En este caso, el azufre va a estar trabajando con estado de oxidación más 2. Pero para nombrarlo lo usamos en números romanos, sin signo. Entonces digo dioxosulfato 2 de hidrógeno. Trioxosulfato 4 de hidrógeno. Tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Y hectaoxodisulfato 6 de hidrógeno. Veamos aquí este 6 que me está señalando el número de oxidación del azufre. Muy rápidamente, el oxígeno siempre tiene estado de oxidación menos 2. En los ácidos, el único que tiene estado de oxidación negativo es el oxígeno, menos 2. Pero como hay 7 oxígenos, entonces multiplico por menos 2 y me queda menos 14. Lo que significa que entre el azufre y el hidrógeno tienen que sumar más 14. Como el hidrógeno es más 1 siempre, entonces me queda 2 por 1, 2, más 2. Por lo tanto, si el hidrógeno es más 2 y tengo que completar más 14, pues el azufre tendrá que ser más 6 para que me dé 6 por 2, 12, más los 2 del hidrógeno me dé más 14. Más 14 significa 14 electrones cedidos por el azufre y el hidrógeno, 14 electrones ganados por el oxígeno, por los 7 oxígenos, cada uno gana de 2. Si tengo aquí en lugar de azufre, tengo carbono, diré dioxocarbonato. Si tengo fósforo, diré dioxofosfato, nitrato, borato, clorato. Bueno, la nomenclatura tradicional. En esta nomenclatura se nombra siempre con la palabra ácido. Observe que en el anterior no usamos la palabra ácido. Entonces aquí vamos a decir, vea, tenemos más ejemplos. Esta es la nomenclatura que yo recomiendo y que se recomienda sea la que usted aprenda. Si quiere aprender un tipo de nomenclatura, pues que sea esta, donde usamos las terminaciones oso e ico. La diferencia con los ácidos hidrácidos es que en este caso, de un mismo elemento químico pueden haber ácidos diferentes. Entonces, ahí vemos un ejemplo del ácido bórico. Si vemos el boro trabaja con estado de oxidación más 3, así que decimos simplemente ácido bórico. No hay que colocar números, ni más 3, ni menos 3, simplemente es el ácido bórico. ¿De dónde sale el H3BO3? Pues el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1.
Entonces, si el oxígeno es menos 2, tengo 3 oxígenos, me queda 3 por 2, menos 6. Y si el hidrógeno es más 1, me queda 3 por 1 más 3. Entonces me faltan más 3 para completar el más 6. Por lo tanto, el boro tiene que ser más 3. Eso me indica que la fórmula está correctamente escrita. Si usted escribe H4, BO3, pues está mal porque por ningún lado le va a dar el más 6. Y el boro solo trabaja con más 3. Veamos otro ejemplo de un ácido o un elemento químico que tiene dos estados de oxidación. El caso del arsénico, que está en el grupo 5 o 15. Tiene el estado de oxidación más 3 y el estado de oxidación más 5. Este estado de oxidación más 3, que me queda igual que el H3B3, ¿vea? Me queda H3ASO3, se le agrega la terminación oso, como hemos visto en la nomenclatura anterior de los óxidos. Cuando hay dos estados de oxidación, el menor se le agrega el sufijo oso y el mayor el sufijo ico. Cuando solamente hay un estado de oxidación, se le agrega el sufijo ico, por eso decimos ácido bórico. Entonces aquí tenemos el ácido arsenioso, H3ASO3, y el ácido arsénico, H3ASO4. La diferencia es que en el ácido arsenioso, el arsénico trabaja con más 3 y en el ácido arsénico, el arsénico trabaja con más 5. Veamos cuando hay tres valencias, como en el caso del azufre, que él trabaja con más 2, más 4 y más 6. Pues forma tres ácidos, que son el ácido hiposulfuroso, el ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico. Y veamos cuando hay cuatro valencias. En el caso del HClO, que es el ácido hipocloroso, y es uno de los ácidos más usados, es casi que el componente fundamental de cloros, que también lo usamos como desinfectante. El HClO2, que es el ácido cloroso. El HClO3, que es el ácido clórico. Aquí me voy a detener, bueno, y el HCl4, el ácido perclórico. HClO, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, cloro más 1. Ahí me da cloro más 1, hidrógeno más 1, me da más 2, contra el menos 2 del oxígeno. HClO2, oxígeno menos 2, o sea, me da menos 2 por 2, 4. H más 1, pues el cloro será más 3 para que me dé más 4. Me quedo aquí en el ácido clórico para no confundirlo con el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico es HCl. Es el ácido que tenemos en el estómago del jugo gástrico, el ácido clorhídrico, que es el mismo ácido muriático que usamos para limpieza. Este que estoy aquí mostrando, el HCl3, es el ácido clórico. Y finalmente mostramos el ácido perclórico. En la nomenclatura Stock, que también es otra forma de nombrar los compuestos, aquí primero se escribe la palabra ácido, luego el prefijo que indica el número de oxígenos, como ya vimos anteriormente, dioxo, trioxo, y luego se coloca el número de oxidación o la valencia en paréntesis. Veamos ejemplos. Entonces en la nomenclatura Stock diríamos ácido oxo, por no decir monoxo. Cuando hay un solo oxígeno no se dice mono para los ácidos, se dice simplemente oxo, se asume que es uno solo. Ácido oxoclórico, 1. El 1 se refiere al estado de oxidación del cloro. Ácido dioxoclórico. En los ácidos la terminación que usamos es ico en la nomenclatura de Stock. Ácido dioxoclórico 3. Allí vemos el ácido oxobrómico 1. Oxo, un solo oxígeno, brómico de bromo, y 1, el estado de oxidación más 1 que tiene el bromo. Aquí les tengo un ejemplo de, que lo vean ahí de manera referencial, al ácido más importante a nivel industrial. Dicen los expertos que se puede conocer el grado de industrialización de un país por la cantidad de ácido sulfúrico que consume. A nosotros en el común no nos puede parecer evidente porque el ácido sulfúrico lo conocemos solamente como el ácido de baterías.
y de pronto lastimosamente porque es el que han usado algunos personajes para arrojarle a otras personas y causarles quemaduras. Entonces el ácido sulfúrico, que es H2SO4, en la nomenclatura Stock se llamaría ácido tetraoxosulfúrico. 6. 6 por el número de oxidación del azufre. En la sistemática diríamos tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Observe que en la sistemática no lo nombramos como si fuera ácido, o no usamos la palabra ácido. Y en la nomenclatura tradicional, el ácido sulfúrico. Pues bien, yo recomiendo nuevamente que en el caso de los ácidos, el nombre que debemos tener clarito es el nombre tradicional. O sea que este es el ácido sulfúrico. Bueno, finalmente, decirles que hagan ejercicios, escriban las fórmulas de los otros ácidos. Hay ácidos muy importantes a nivel cotidiano. Por ejemplo, el ácido carbónico. Cuando nosotros mezclamos el dióxido de carbono en agua, se forma ácido carbónico. El ácido nítrico, que se usa para reconocer la presencia del oro, por ejemplo. Bueno, y muchos más en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.